Las tablas dinámicas son una herramienta que nos facilitará el análisis de grandes volúmenes de datos, pudiendo totalizarlos, agruparlos y filtrarlos. Este vídeo nos muestra cómo crear tablas dinámicas en Calc. Disponemos de una tabla de datos con la información de ventas sobre productos de papelería a lo largo de varios años. La lista contiene 30.000 filas de datos. En la columna A se muestran las fechas de venta. En la columna B tenemos el nombre del cliente. En la columna C tenemos el importe. En la columna D está el nombre del vendedor que ha efectuado la venta. El producto se muestra en la columna E. La columna F tiene la localidad del cliente y la columna G el método de captación de la venta. Vamos a crear una tabla que resuma las ventas de productos a cada cliente según el canal de captación. Para crear la tabla dinámica nos situaremos en cualquier celda de datos, pues Calc reconocerá automáticamente toda la región de datos. Esto ocurrirá si los datos están perfectamente delimitados por filas y columnas vacías. Si no fuese así, deberíamos seleccionar manualmente la región de datos. En el menú Insertar, seleccionamos Tabla dinámica. También podríamos hacerlo desde el menú Datos, Tabla dinámica, Crear. En cualquiera de los dos casos se nos muestra el cuadro de diálogo Seleccionar origen. Por defecto está activada la selección actual y observad cómo Calc ha reconocido automáticamente toda la región de datos. También podríamos haber seleccionado un intervalo nombrado o incluso hacer referencia a una base de datos externa. En este vídeo tan solo trabajaremos con la selección actual de datos. Hacemos clic sobre el botón Aceptar y se muestra el cuadro de diálogo Disposición de la tabla dinámica. En este diálogo, a la derecha se muestra una lista de campos disponibles con el nombre de cada columna de datos. En la parte superior hay un área para campos de página, en otros programas denominados también campos de filtro. Aquí se introducirán los datos que deban ser utilizados como criterio de filtro para el resto de los datos. En el centro, un área de campos de columna nos permitirá añadir los datos que queremos mostrar en cada columna. Más abajo a la izquierda, en el espacio para campos de fila, agregaremos los datos que queremos mostrar en cada fila. Siguiendo con nuestro propósito inicial de resumir ventas de productos a cada cliente según el canal de captación, arrastramos el campo captación pulsando y arrastrando al área campos de fila. Y a la misma área campos de fila también añadiremos producto. Al área campos de columna arrastramos el campo cliente, pero nos aseguramos de que quede por encima de la etiqueta datos. Se pueden cambiar el orden. El campo datos es una etiqueta auxiliar que permite cambiar la disposición de los totales, simplemente. Al poner la etiqueta cliente por encima, nos facilitará el poder filtrar por clientes. Para completar nuestro diseño, tan solo nos falta añadir los datos que queremos calcular. En el área del campo de datos vamos a arrastrar el campo importe. Al hacerlo, esta área se nos muestra suma importe. En cualquier momento podremos cambiar el tipo de cálculo. Y en vez de sumar, también podremos promediar, contar, obtener el máximo, el mínimo, entre otros tipos de cálculo. Ya hemos efectuado el diseño de nuestra tabla dinámica. Vayamos a estudiar las otras opciones que debemos tener presentes antes de crearla. En la parte de abajo del diálogo Disposición de tabla dinámica se muestran dos secciones expandibles, Opciones y Origen y destino. Pulsando sobre el símbolo para expandir las opciones, se muestran algunas posibilidades adicionales. De ellas, tan solo activaremos la casilla Activar análisis detallado, que nos va a permitir mostrar los datos de detalle de cualquier valor de la tabla resultante. Pasamos ahora a expandir la sección Origen y destino. Aquí podríamos modificar el origen de la selección
o el destino de la tabla. Por defecto es en una hoja nueva. Podríamos seleccionar también un intervalo de celdas nombrado o seleccionar algún otro destino para nuestra tabla dinámica. Dejaremos todas las opciones por defecto. Hacemos clic sobre el botón aceptar y se crea una nueva hoja denominada tabla dinámica datos 1, donde figura nuestra tabla dinámica. Esta muestra el canal de captación en la columna A y para cada canal los diferentes productos en la columna B. En la fila 2, a lo largo de las columnas C a F, figuran los nombres de los diferentes clientes. En la intersección de cada producto y cliente se muestra la suma de ventas correspondiente. Sabemos que es la suma porque la celda A1 se especifica suma importe. En la fila 28 se muestran los totales de ventas acumulados de cada cliente y en la columna G los totales acumulados de ventas de productos según la captación. La celda G28 muestra la suma general de todos los productos de todos los clientes. Para simplificar, desde el menú contextual de la etiqueta, con el nombre de la hoja, cambiamos el nombre a TD. Será más manejable. Las etiquetas que identifican cada campo muestran unos botones de filtro que nos permiten centrar nuestra atención tan solo en determinados datos. A modo de ejemplo, solo nos interesan las ventas que se han captado por Internet y teléfono. Desplegamos captación y dejamos seleccionados solo Internet y teléfono. Al aceptar, la tabla se ha reducido mostrando tan solo los valores sobre los que centramos nuestra atención. En cuanto a los productos, solo nos interesan bolígrafos y lápices, así que pulsamos sobre el botón de filtro de la etiqueta producto y dejamos solo seleccionados bolígrafos y lápices. Al aceptar, aún se han reducido más los datos. También podemos filtrar clientes, pulsando sobre el botón cliente. Dejamos solo los datos de Guadiana y Tajo. A cada filtro que hemos aplicado se actualizan correctamente los datos de los totales generales. Como en el diseño de la tabla en su momento hemos activado la casilla Activar análisis detallado, podemos acceder a los datos de detalle de una cualquiera de las cantidades resumidas. Esto puede resultar muy útil cuando detectemos algún valor anormal. Por ejemplo, queremos ver el detalle de las ventas de bolígrafos al cliente Guadiana captadas por teléfono. Con la disposición actual, este dato se está mostrando en la celda C5. Hacemos doble clic en la celda C5. Y por arte de magia aparece una nueva hoja 3 que muestra una copia de todos los registros de detalle del cliente Guadiana, producto bolígrafos y captación teléfono. Como podéis intuir, esta facilidad resultará muy útil para analizar los datos que están siendo resumidos en la tabla dinámica. Una vez efectuada la revisión, podemos eliminar esta hoja, pues siempre podremos volver a regenerarla. Así que desde el menú contextual eliminamos la hoja y aceptamos el diálogo de confirmación. Tras revisar los datos, quizás hemos detectado algún error y debemos modificar los datos originales. A modo de ejemplo, activamos la pestaña Datos y en la celda C7 muestra una venta de lápices por Internet al cliente Tajo. Y vamos a introducir un importe imposible, 10 millones. Incluso debemos aumentar el ancho de columna para poder mostrar esta cantidad. Regresamos a la hoja TD. Fijemos nuestra atención en la celda D4.
que es la que muestra la suma de ventas de lápices por internet al cliente Tajo. Este dato no está actualizado. Para actualizar los datos resumidos en la tabla dinámica, basta con abrir el menú contextual sobre la misma y seleccionar la opción Actualizar. Ya están actualizados los datos con este importe inverosímil que introdujimos en los datos originales. Cuando dejemos de necesitar una tabla dinámica y queramos eliminarla, será bien fácil. Abrimos nuevamente el menú contextual sobre la misma y seleccionamos Eliminar. Sin más trámite, nuestra tabla dinámica ha desaparecido. Estamos seguros de que en estos momentos ya estáis pensando en cómo aplicar a vuestros datos esta poderosa herramienta y ya intuís la cantidad de fórmulas tediosas y el tiempo que podéis ahorrar con su uso. Pero esto es solo el principio. En los siguientes vídeos mostraremos la facilidad con la que podéis explotar al máximo las características de las tablas dinámicas. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.